Listo, entonces ahí ya estábamos grabando. Vamos a compartir acá toda la pantalla. Eh, Listo, entonces vamos a tratar unos temas muy importantes acerca de los circuitos trifásicos balanceados, de los sistemas desbalanceados y vamos a mirar algo muy rápido de la medición de potencia trifásica. Listo, entonces es algo muy sencillo para que estemos ahí atentos. Listo, entonces el análisis de potencia es de suma importancia, ya que la potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad. ¿Listo? Entonces, por tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces, los sistemas trifásicos van a tener tres cosas importantes. La primera de ellas es que casi toda la potencia eléctrica se genera y se distribuye en forma trifásica a una frecuencia de utilización de 60 hercios, por ejemplo, en el caso de nosotros, o 50 hercios en otras partes del mundo. Cuando se requieren entradas monofásicas o bifásicas, estas se pueden manipular fácilmente a través del sistema trifásico. Por ejemplo, en la industria del aluminio, donde se requieren 48 fases para efectos de fundición, las podemos obtener a través de ese sistema trifásico. Simplemente a través de unos transformadores, haciendo unas derivaciones, podemos llegar a esas 48 fases. La segunda razón por la que utilizamos los sistemas trifásicos es que la potencia instantánea en un sistema trifásico es casi que constante. Estamos eliminando ese rizado, entonces esto produce una transmisión uniforme de potencia, lo que conlleva a menos vibración de las máquinas trifásicas. Entonces, obviamente, un motor trifásico va a ser más suave, su funcionamiento es más suave comparado con un motor monofásico. La tercera es que respecto del mismo monto de potencia, el sistema trifásico es más económico que el monofásico. ¿En qué sentido? En el sentido que la cantidad de alambre conductor que se requiere para el sistema trifásico es menor, se requiere menos cable para el sistema trifásico que para el monofásico, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que esa reducción de costo incluye esa parte de la instalación del cable, de las protecciones, de todos los elementos que requerimos para esa instalación del sistema. No quiere decir que a la hora de ya ambos estar funcionando, ambos van a consumir la misma potencia, porque lo que eh, estima ese valor de potencia es la carga, no el sistema que lo alimenta, es la carga. Listo, entonces vamos a observar rápidamente acá cómo funciona un generador trifásico. Esto lo vamos a volver a este concepto en la siguiente clase cuando ya vamos a analizar un poco más al detalle las máquinas eléctricas, sobre todo los motores. Acá lo que queremos entender es cómo se genera ese sistema de fases. Entonces acá tenemos un rotor y tenemos un estator. Entonces el rotor es el encargado de producir acá el campo magnético que va a interactuar acá con las bobinas y en esas bobinas vamos a tener una salida y en esas salidas es donde encontramos el sistema trifásico, el sistema ABC. Este sistema generalmente tiene acá un punto común, es decir, está conectado en estrella para tener acceso a un neutro. ¿Listo? Entonces esto va girando acá en sentido antihorario. Las bobinas producen un campo magnético que interfieren con las bobinas del estator
y a la salida tenemos esa energía trifásica. ¿Listo? Entonces acá tenemos dos topologías diferentes. Una es en estrella y la otra es en delta. Fíjese que acá en estrella nosotros tenemos tres fases, la fase A, la fase B y la fase C, y además de eso tenemos un neutro, que es donde convergen los negativos de cada una de estas fuentes. Mientras que acá en la configuración delta no tenemos acceso a ese conductor neutro. ¿Podríamos acá de alguna manera sacar un neutro? ¿Qué opinan ustedes en la configuración delta? No, no se puede. ¿Por qué, Santiago? Acuérdese que estos son Porque bobinas, ¿no? Acá vea, acuérdese que estos son bobinas. Estas bobinas nosotros las podemos manipular de alguna manera, una manipulación acá mecánica. Se puede hacer una partición y hacer como una especie de subdivisión. Eso es para casos de pronto muy particulares. Lo que se utiliza cuando estamos hablando de generación es más la parte de sistema conectado en estrella, precisamente por eso, por el acceso al neutro. Esto no es exclusivo del generador, sino también lo podemos utilizar en los transformadores, lo podemos utilizar también en los motores, bien sean motores síncronos o motores de inducción. Lo podemos utilizar en cualquiera de estas máquinas eléctricas. Listo, entonces acá tenemos cómo ese movimiento, cómo es ese desfase que hay entre las fases. Entonces tenemos fase A, fase B y fase C. Fíjese que acá este movimiento que implica que después de la fase A, ¿cuál viene? La fase B, ¿sí ve? Porque es un movimiento antihorario. Y después de la fase B viene la fase C. A esto es lo que nosotros conocemos como secuencia positiva o secuencia ABC. Fíjese entonces acá en términos de los ángulos. Acá está en la posición 0, luego viene B retrasado 120 grados o adelantado 240, como usted lo quiera ver. Y luego viene la fase C retrasada 240 grados o adelantada 120 grados. Se lo puede analizar desde los dos puntos de vista. Ambos son válidos. ¿Qué es lo importante? Tener en cuenta acá cuál viene detrás de otra. A, B, C. Porque hay una secuencia que es negativa, que es lo contrario. Viene A, sigue punteando, luego viene C y luego viene B a los mismos valores de desfase. Fíjese que entre las tres fases lo que hay es 120 grados. Entonces es importante tener eso también, tener eso en cuenta. El tema del desfase entre cada una de las señales. La vez pasada nosotros habíamos hablado de la teoría de fasores. Fíjese que acá no estamos hablando en ningún momento del tiempo. No estamos hablando de ecuaciones que estén en el tiempo, sino ya estamos hablando netamente de diagramas fasoriales. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, alguna inquietud? Ricardo dice que bien. Los demás compañeros, Todo muy Carlos bien, César dice todo que bien. claro. Mauricio dice Bien, que bien. profe. Profe, o sea que en la pregunta que si en el sistema de estrella se puede generar neutro de una partición de las bobinas. Sí, señor. Es esa la respuesta, ¿cierto? Sí, señor. Pero es en delta. Perdón, en delta, sí, en delta. Sí, señor. Acá en esta configuración. Ah, ok, sí, señor. Esto lo Gracias, podemos esa era mi hacer, inquietud. típicamente se hace más desde el transformador que desde el generador. Pero se podría hacer también desde el generador, lo que implica también desarmarlo. Y ustedes saben cómo es desarmar esos bobinados. No es tan sencillo.
Por eso les digo que es para cosas de pronto más particulares, aplicaciones muy particulares, de pronto también para cosas de que tienen que ver con algún desvare, algo, algo relacionado con cosas de emergencia. Profe, para hacerle una consulta, Señor, sí, profe, es que no sé cómo expresarla. Digamos, el hecho de que el transformador esté conectado en estrella o en delta, en ambos casos podría ser que me esté entregando 220, profe, no necesariamente en estrella 440, no. ¿está entregando qué, Gonzalo? Que no le entendí la última parte. O sea, que me esté entregando es decir, 220, puede estar conectado en estrella o en delta, no necesariamente estrella quiere decir que me esté entregando 440, ¿no? No, señor. Ya vamos para esa parte, para que la O- entendamos mejor. ok, perfecto, profe. El otro que le quería preguntar es si está bien dicho, yo decir 208 en el caso de las tres salidas 110 y decir 380 en caso de las tres salidas a 220. Sí, señor, para allá vamos. Precisamente para allá vamos. Ok, bueno, profesor, muchas gracias. Muy Listo, amable, entonces, profe. como hay varias configuraciones, fíjese que acá tenemos una configuración en estrella. ¿Qué implica esto? Que la misma tensión que hay acá entre A y N sería la misma tensión que hay entre A y N de la carga, ¿sí ve? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que estamos acá suponiendo que la impedancia de la línea es muy bajita o es cero. En un sistema balanceado, esta impedancia de esta línea de neutro es prácticamente cero porque no debería haber corriente por acá si esto está totalmente balanceado. Y la impedancia de la línea es muy pequeña comparada con la tensión de la fuente. Perdón, con la tensión de, sí, de la fuente. De acá de la fuente comparada con la carga. Entonces, acá podemos contestar parcialmente la pregunta y del compañero. Fíjese que la misma tensión que hay acá es la misma que va a aparecer en la carga. Si tenemos acá 440, 220, acá en la carga va a aparecer la misma tensión, 120, la que sea, va a aparecer la misma tensión. ¿Listo? Entonces, eso ocurre cuando es la conexión estrella-estrella y el sistema es balanceado. Es importante tener eso en cuenta. Ya vamos a analizar más adelante cómo se comporta en un sistema desbalanceado. Entonces, fíjese que acá en el diagrama fasorial hay dos cosas. Nos dice que la tensión de línea va a ser igual, perdón, la tensión de línea va a ser igual a la tensión de la fuente más la tensión de la otra fuente, pero desplazada 30 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que la tensión de línea es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Entonces, si tenemos acá la tensión de fase de 120 voltios, de 220 voltios, tenemos que aumentarla en un factor de raíz de 3, ¿sí? Volviendo acá. Entonces, una cosa es acá la tensión de fase con la tensión de línea, que sería entre A y B, ¿sí ve? Una cosa es acá medir entre A y el neutro y otra cosa es entre A y B. Y otra cosa es medir acá entre la carga, ¿sí ve? Entonces hay diferentes mediciones que esto a veces nos lleva pues un poquito a confusiones. Por eso es importante entender acá cuáles son los puntos en los que estoy midiendo. Fíjese que acá es la tensión entre A y B, ¿sí ve? Entre A y B, ahí sí multiplico por raíz de 3, es decir, entre este punto y este punto, que es diferente entre A y el neutro, ¿sí ve? Entonces creo que ahí es la duda que tenía, se me olvidó el nombre, mi compañero. Si multiplicamos 208 por raíz de 3, ¿cuánto nos daría? Hagamos esa multiplicación ahí rápido, por favor.
raíz cuadrada de 3. 360 punto algo. Punto 9. 2. 360.3, ¿cierto? Si acá tuviéramos otra tensión de 220, Aproximar la 13. estaríamos acá a 380, ¿cierto? Creo que eso era lo que se refería al compañero, ¿sí? Sí, profe, gracias. Sí, profesor. Gonzalo, Sí, más o menos. Sí, señor, está muy bien, profe. Es que yo lo he visto así, así yo lo he visto en algunas subestaciones. Sí, señor. Sí, yo quería hacer esa consulta, pues, propiamente, profe, que yo lo he visto así y es una tarea que tengo pendiente en el trabajo, poder numerar, digámoslo así, para poder identificar qué transformadores son 208 y cuáles son 380. Listo, profesor, le quedo muy agradecido. Listo. ¿Qué es lo importante, Gonzalo? Que se concentre no tanto en el valor, sino se concentre un poquito más en la configuración. Estrella, estrella. Vamos a continuar para que usted redondee su idea. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Entonces veamos ahora acá la conexión estrella delta. Vea que en estrella delta ocurre algo curioso, que esa tensión que teníamos ahorita entre A y B, que la medimos en la fuente, viene siendo la misma entre A y B, pero de la carga, ¿sí ve? Entonces ya cambia. Porque en la carga tenemos la misma tensión que ya no entre A y neutro, sino entre A y B. Ahí la tendríamos en la carga. Todo esto tiene que tener usted en cuenta que es un sistema balanceado. Que digamos que en una subestación podríamos hacer esa aproximación. Acá tenemos el diagrama fasorial de esa conexión Y delta. Fíjese que ahora este raíz de 3 no aumenta la tensión, sino que aumenta la corriente. ¿Vea? Entonces la tensión de línea es raíz de 3 la tensión de fase. Acá lo vemos claramente. ¿Vea? ¿Sí? Esta tensión de línea es mucho más grande que la tensión de fase porque fíjese que acá en este punto hay una división de corriente, se divide la corriente. Acá hay una corriente circulante en el delta. Hay una corriente circulante ahí. Bien, entonces esta corriente de línea es una corriente que es superior. Obviamente en un estrella delta. ¿Dónde podríamos ver esta estrella delta? ¿En qué conexión? En un motor típico, ¿cierto? Cuando usted primero lo conecta en estrella para que él arranque suave y luego lo pasa a delta, lo que conocemos de esa transición estrella delta. Esa sería una conexión típica de esta configuración. Acá tenemos entonces el diagrama fasorial, ya les había contado acá. Fíjese que en estos sistemas balanceados siempre va a aparecer lo mismo. Este desfase de 30 grados, adelantamiento o atrasamiento, y siempre va a aparecer este factor de raíz de 3, para que lo tengamos ahí en mente. Y luego tenemos el sistema balanceado delta-delta, que tendría la particularidad también de tener entre A y B en la carga la misma tensión entre A y B de la carga. De la alimentación con la carga tenemos la misma tensión. Creo que en este sí es más, se observa de forma más evidente. Y la última sería delta estrella, donde acá tenemos la tensión de la fuente entre A y B, va a ser la misma que entre A y B, pero fíjese que acá implica dos cargas conectadas en Y. ¿Sí? Entonces no confundir la tensión entre A y B con la tensión entre A y N de la carga. Listo, entonces esto sería la parte así como más resumida de las distintas configuraciones que tenemos. Estos ejercicios están ahí en el libro que yo les compartí, ahí les explican de una manera más detallada. Hay varios ejercicios ya desarrollados para que porfa ustedes puedan repasar todo lo que hablamos acá. Como siempre no nos quedemos solamente con lo que yo les presento, sino
nos toca ir a repasarlo de manera más detallada. Sí, Ricardo. Gracias, profe. Disculpe, su merced, ¿en dónde compartió el libro? Es que yo lo he buscado y no lo consigo. Ese lo compartimos ahí por el grupo, pero lo vamos a compartir acá nuevamente desde que se me olvide. Creo que su merced ya me había pedido el favor y se me olvidó. Sí, señor, gracias. Qué pena. Vamos a compartirlo acá Sí. de una vez. Este es un libro muy elemental. Este es el que utilizaríamos allá a nivel técnico, tecnológico en el SENA, en un curso presencial, ya de nivel un poquito más avanzado. Es un libro bastante sencillo, muy utilizado, como les digo, siempre nos ha servido de base porque está en términos muy simples, también muy prácticos. Tiene muchos ejemplos prácticos. Sí, Mauricio. Creo que aprovechando que usted tocó el tema, no sé si de pronto usted nos puede dar información de la tecnología virtual de electricidad. Hace poquito salió una convocatoria, creo que ya pasó, ya tocaría esperar al otro trimestre, pero esto cada rato lo están sacando, cada 3 meses, Mauricio. Ok, dale, profe. Entonces, como es virtual, entonces tiene que estar pendiente porque es de pronto de diferentes centros. Digamos, nosotros pertenecemos al Centro Metal Mecánico de acá de Bogotá, pero hay muchas ofertas de otros centros a nivel nacional. Entonces tiene que meterse ahí al Sayuna y al Sofía Plus y ahí sale toda la oferta. Como le digo, esto sale trimestralmente. Entonces, para que estén pendientes. Listo, entonces hagamos este ejercicio rápidamente para ya cerrar la idea y dar una respuesta numérica. Obviamente siempre nosotros acá en el curso hemos tratado de enfocarnos un poco más en la parte conceptual. Ya pues en la vida real nosotros dar respuestas concretas, ¿cierto? A nivel de diseño, a nivel técnico, a nivel allá de las conexiones, nos toca ya solucionar problemas. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de configuración es este. Entonces es un sistema que, antes de leer acá el enunciado, está conectado en estrella, ¿cierto? Está conectado en estrella y está balanceado o desbalanceado. Está balanceado. Está balanceado. ¿Por qué está balanceado? ¿Cuál es la condición? La condición es que tenga un desfase en la fuente de 120 grados, que acá está efectivamente así, que la impedancia de la línea sea la misma y que la impedancia de la carga sea la misma. Esto estaría en una secuencia positiva o negativa, en una secuencia ABC o en una secuencia ACB. ABC, profe. ABC, ¿cierto? Porque vea, 0, menos Por los 120 lados. y menos 240. Una secuencia positiva. Acá nos están pidiendo que calculemos la corriente que pasa a través de cada una de las mallas. Como el sistema es balanceado, basta con analizar una de las mallas. Es sencillo. ¿Qué ley utilizamos ahí para hallar esa corriente? La famosa ley de Ohm, ¿cierto? La de siempre. Esa no falla, vea. Para sistemas sencillos o para sistemas complejos, vamos a utilizar siempre lo mismo. Fíjese acá que estas fuentes ya están en qué coordenadas, en coordenadas polares. Entonces vamos a tomar acá la fuente A, que es la más sencilla, como referencia. Entonces tiene 110 voltios.
a 0 grados. ¿Y cuál es la impedancia? La impedancia total es la impedancia de la línea con la impedancia de la carga. Entonces simplemente sumamos la parte real, que sería 5 y 10, esto nos daría 15, que es la resistencia, menos J2 más J8, ¿cuánto nos da? Más J6, que es la parte reactiva. ¿Eso está en qué coordenadas? Rectangulares, ¿cierto? ¿Qué nos conviene pasarlo? A coordenadas polares. Entonces pasamos esto ahí a la calculadora, nos daría 15 más J6, 15 más 6i. Observamos acá cuánto nos da ese vector. 16. 16.15 a 21.8. Gracias. 16.15 a un ángulo de 21, ¿qué? 21.80. 21, 21.8. listo, gracias. 21.8 grados. ¿Y eso está en qué unidades? Ohmios. En ohmios. Listo, entonces simplemente venimos acá. 16.15 a un ángulo de 21.8 grados. Eso nos daría, ¿cuánto nos da esta división? 110 entre 16.15. Mientras yo hago acá la del ángulo, que es la más fácil. 6.81. 6.81. Y la del ángulo es 0 menos este, ¿cierto? Entonces daría menos 21.8 grados. Esta es corriente. Y esto es medido en amperios. Pero fíjese que ¿cuál corriente es esa? Es la corriente, vamos a dibujarla acá. Es la corriente I1. Fíjese que acá hay una corriente I2 y hay una corriente I3. Como el sistema está balanceado, la corriente I1, que es esta, tiene que ser igual a la corriente I2. En magnitud es igual, 6.8. ¿Qué va a cambiar? Que va a estar desfasada, ¿cuántos grados? 20. 120, ¿cierto? 120. O sea, a este número le sumamos, o mejor, le restamos 120, daría menos 141.8 grados en amperios. Y la corriente I3 le podemos sumar a estos 120. ¿Cuánto nos daría? 120 menos 21.8. 120 menos 21.8. 98.2. Positivo, ¿cierto? 98.2 grados. Amperios. 98.2 grados. ¿Qué? Perdón, ahí la embarré. Acá es la misma. 6.81. Esto sería lo que nos está pidiendo ahí el ejercicio. La medición de las tres corrientes. Fíjese que como el sistema es balanceado, está fácil, porque solamente tenemos que hacer el análisis de una malla. No tiene más complicación. Esto sería un sistema, esto sería una carga inductiva o una carga capacitiva, según la respuesta. Inductiva. Será inductiva, profe, porque mezcla, vamos a ver si me acuerdo, porque mezcla radio con ohmios, profe, me corrige, por favor.
Acá tenemos que entonces hacer un diagrama fasorial para aclarar esa idea. Entonces fíjese, habíamos tomado la tensión de 110 a 0 grados. Es decir, que acá tenemos los 110, está a 0 grados, vea, esto es 0 grados. Esto es tensión. Y la corriente de esa fase, que es la corriente I1, obviamente va a ser más pequeña y va a estar retrasada. Está por acá, a menos 21.8. Tiene un ángulo negativo. Esto es corriente. Ya con este diagrama podemos deducir si es una carga inductiva o una carga capacitiva. ¿En qué sistema se retrasa la corriente? ¿En el inductivo o en el capacitivo? En el capacitivo. Es una carga capacitiva. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás compañeros? Capacitiva. Yo diría que inductiva, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si estoy bien o no? Es inductiva porque siempre lo que son las bobinas van a hacer que esa corriente se vaya a trazar. Y lo que son los capacitores hacen que lo que se atrase es la tensión. ¿Listo? Entonces es una carga inductiva. Es importante, volvemos a lo mismo, no tanto a los números acá, sino a esta intuición, a estos conceptos. También se puede presentar, profe, que haya caída de voltaje en las líneas. Sí, señor. Ah, ok. Sí, ¿de qué va a depender esa caída de tensión? De fallas en los embobinados. De la distancia, ¿cierto? Del cable, de la distancia del cable. Ah, ok. Porque hay diferentes tipos de pérdidas, ¿cierto? Pérdidas inductivas, capacitivas y resistivas. La pérdida resistiva va a hacer que a ese cable se le caiga la tensión. La carga inductiva va a hacer que genere el campo magnético, que se acumule energía en forma de campo magnético y la pérdida capacitiva se va a almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esa pérdida de caída de tensión está relacionada con la parte resistiva, es decir, con el largo del cable. Entre más largo sea ese cable, perdón que me devuelva acá, ¿cuál número va a crecer acá? De esto que tenemos acá expresado. El 5, ¿cierto? En la parte resistiva. El 2 también crecería, pero ya en la parte inductiva. O en la parte reactiva, mejor, porque tendría dos componentes, la capacitiva y la inductiva. Listo, entonces ahí tenemos, señor. A eso mismo es a lo que le llaman pérdidas técnicas. Sí, señor, son pérdidas técnicas. Cuando decimos pérdidas técnicas, ¿a qué nos referimos? Ya está Es decir, por visualizada ejemplo, dentro del diagrama. al calibre de los conductores, a las distancias, Sí, señor, sí. porque son pérdidas inherentes al sistema. Entonces yo supongo que este sistema está conectado de manera correcta, de manera ideal, todos los componentes están buenos, están ya ensayados. Acá la lubricación, la parte de la ventilación también de los generadores, el cable también
bien diseñado, no está sobrecargado, entonces el sistema está perfecto en todas sus componentes y en todas sus conexiones. Entonces ahí vamos a tener pérdidas que ya sabemos que son inherentes a un sistema que está perfectamente conectado. ¿Cuáles son los otros tipos de pérdidas? Ya cuando nosotros hacemos acá, por ejemplo, malos empalmes, usted sabe que los malos empalmes que van a generar Puntos de calor. puntos calientes, y esos puntos calientes que van a provocar que se pierda por acá alguna fase y esta máquina o todo lo que está conectado acá empieza a funcionar ya no de manera balanceada, sino de manera desbalanceada. Entonces, esas son ya pérdidas que no son propias del sistema. Son fallas que no incluyen la parte técnica de los componentes. Listo, entonces tendríamos eso en cuanto a los sistemas balanceados. Ahora miremos este ejemplo. Este es un sistema de qué tipo. Estrella. Estrella, estrella, muy bien, Estrella, estrella. muy bien. ¿Está balanceado o desbalanceado? Está desbalanceado. Balanceado. Está No está desbalanceado. Balanceado. Listo. desbalanceado. Analicemos la carga. Perdón, la fuente. ¿La fuente está balanceada o desbalanceada? Profe, yo diría que balanceado no. La Está fuente, cero. la fuente- fuente, Desbalanceado. la fuente está balanceada. ¿Y está en qué secuencia? Positiva, ¿cierto? A, B, C. Entonces la fuente está bien. ¿Dónde notamos el desbalance? En la carga, ¿cierto? La carga, profe, no está, es los mismos valores. Porque fíjese que acá la fase A es una carga netamente inductiva, que esto solamente ocurre acá en la teoría, porque una bobina, por más perfecta que sea, va a tener una resistencia. Lo mismo acá un capacitor. Y la resistencia por sí misma, pues su naturaleza es resistiva. Entonces es un circuito que está claramente desbalanceado. Ya para resolverlo, no va a ser tan fácil como lo que hicimos acá. De hecho, sí es fácil, pero simplemente tenemos que acudir acá a las ecuaciones de Kirchhoff. Pensé que nos iba a sobrar acá un poquito más de tiempo para resolverlo. No es difícil, simplemente es analizar acá cada una de las mallas. Esto ya lo hemos hecho anteriormente en los cursos, en el curso de sistemas polifásicos. Resolvimos este mismo ejercicio. Simplemente armamos acá las caídas de tensión en cada una de las fases. Se arma una matriz, a esa matriz se le saca la inversa, se arma acá un vector, se multiplica y ahí se sacan las respuestas. Pero es el mismo procedimiento que usted daría en un circuito de corriente directa. Esa es la ventaja de trabajar acá con fasores. Fíjese que estos ya son fasores. Es sencillo. Acá no estamos aplicando ninguna operación en el tiempo, que sabemos que cuando hacemos operaciones en el tiempo nos salen ecuaciones diferenciales que ya no son tan sencillas de resolver. ¿Listo? Entonces acá nos quedamos con la idea de que hay circuitos balanceados y circuitos desbalanceados. ¿Dónde sería o dónde encontraríamos típicamente un sistema desbalanceado? Donde la fuente sea balanceada y la carga desbalanceada. Demos algún ejemplo. Devolviéndonos acá, un sistema balanceado podría ser acá un sistema trifásico donde estén conectados tres motores de las mismas características. O esto también podría ser el modelo de un solo motor, analizando acá fase por fase. Esto podría ser también un modelo de un conjunto residencial, por ejemplo.
Acá tenemos la fuente, es el transformador, y tenemos tres casas o tres torres iguales, exactamente iguales. Sabemos que en la realidad es diferente, van a haber pequeños desbalances, pero en la teoría podríamos aproximarlo a eso, y si uno va y mide, sí es bastante cercano al sistema balanceado. Acá, ¿qué ejemplo daríamos para eso, para un sistema desbalanceado? Una consulta, profe, el solo hecho de ser cargas diferentes, es decir, ahí veo carga inductiva, capacitiva, resistiva, el solo hecho de ser las cargas diferentes no lo hace desbalanceado. Sí, este es desbalanceado. Por el solo hecho, claro, porque acá, si esto fuera 10 ohmios y acá J10, esto es un número totalmente diferente a este, porque esto va a ser la parte reactiva. Ya el solo hecho que sean cargas diferentes ya lo hace desbalanceado. Entonces, profe, digamos, en una industria donde existan, digamos, motores eléctricos y donde también hayan, digamos, equipos de cómputo, ya sería podría ser un ejemplo de lo que estamos hablando, profe, de las cargas. Sí, señor. Del De hecho, esa era la respuesta diferente. que estaba esperando que diéramos. Ok, profe. Porque fíjese que, ¿cómo vamos a hacer? ¿Usted cómo haría como diseñador eléctrico, como encargado ya de esa planta para conectar todos los equipos? Usted lo que trata es, si tiene 5 motores, entonces, ¿cómo lo va a conectar? Yo conectaría dos y dos acá, uno acá, y en el que me sobra conectaría lo que me resta, digamos, de control, cosas resistivas, cosas de herramientas, cosas de iluminación. La sumatoria de todo trataría de que esta corriente que va de neutro a neutro sería una corriente pequeña. Obviamente que acá hay que hacer correcciones de factor de potencia a través de bancos de condensadores. Hay que también estar pendiente del tema de los armónicos, que esto pues se sale del alcance del curso. El tema de los armónicos es otro concepto que está relacionado con precisamente con los drivers, con los PLC y con todas aquellas cargas que tienen elementos electrónicos que generan una distorsión armónica en la señal. Pero como les digo, este es un tema que es bastante también amplio, entonces no podemos desconcentrarnos acá en lo que nos importa, que es el concepto de los motores, que pues es lo que estamos tratando de asimilar. Profe, una pregunta, Señor, si se cambia el orden entre la inductiva y la reactiva, ¿puede, puede ayudar al balance o no va a afectar en nada? O sea, que sea primero la reactiva y luego la inductiva. bueno, eso sería una pregunta, sí, que nos pondría a pensar, pero quiero que la responda usted mismo, Pues o me que algún llevaría a pensar compañero que nos obviamente ayuda. con la reactiva va a haber una pérdida adicional, no sabemos si va a afectar a la hora de llegar la fuente o la fase a la inductiva, Estamos pero suponiendo también se que podría son estas tres cargas así tal como están. exactamente. La pregunta del compañero es, si en lugar de la fase A pongo la resistencia de 10 ohmios y esta bobina la pongo acá en la fase B, ¿cambia algo acá en el sistema? Creo que esa es la pregunta, ¿sí? Sí, señor. Sí, Mauricio. Sí, Contéstela sí, usted profe, mismo la pregunta. o algún No, compañero que nos no, colabore. Profe, y eso no variaría, vamos a suponer en el caso de que, o sea, todos no pueden tener la misma cantidad de carga, o sea, habría que organizarlo y a cada uno tirarle cierta cantidad de carga, ¿no? Sí, pero es en el caso de que quisiéramos corregir. Eso que su merced está diciendo es correcto. Pero estamos suponiendo que el sistema es tal cual, que no lo vamos a mover nada. Solamente que le vamos a cambiar acá la posición. ¿Influiría en algo acá en el sistema? De pronto, profe, el hecho de que la primera carga es inductiva, de pronto allí, dentro de mi ignorancia, de pronto tendría alguna relevancia
en adelantamiento de la corriente, de pronto por ahí, profe. Es que eso puede llegar a, sí, o sea, ese, ese análisis, esa lógica que usted está haciendo, creo que todos la hemos hecho. Porque lo que decimos, como esto es tan abstracto, entonces uno tiende a sacar esas conclusiones. Ahí en el libro ustedes van a observar que les van a explicar eso de esta forma. Acá tenemos la fuente y acá tenemos la carga. Tenemos las tres fases. Bueno, primero agradecerles por las preguntas porque gracias a eso yo me acuerdo también de esto que está ahí en el libro, si no, no me hubiera acordado, que son tantas cosas. Entonces, póngale cuidado. Salen las tres líneas. Ahorita vamos a medir la potencia entre esas líneas. Esto es como una caja negra. Usted no sabe adentro qué hay. Si esto está en delta, si esto está en Y, si está balanceado, si está desbalanceado. Usted lo que le interesa es medir acá estas corrientes, sin importar cómo está esto. Lo importante es esta medición. Esto así tal cual como les estoy mostrando está ahí en el libro, porfa, para que lo revisen. No me acuerdo en qué página. Lo mismo acá en la fuente, no nos importa si esto está en delta, si está en estrella. Suponemos que está balanceado, porque las fuentes idealmente siempre van a estar balanceadas. Y esto no solamente ocurre en sistemas trifásicos, sino en cualquier sistema monofásico de corriente directa. Hay algo que se llama la impedancia de entrada. La impedancia de entrada. La impedancia de entrada es la sumatoria de todo lo que hay en esta caja negra. Sin importar si está en delta, si está en estrella, si está balanceado, si está desbalanceado. Entonces, volvemos a lo mismo. No importa si esto está así. Esta es la resistencia y este es el capacitor. O si está así. Acá. Acá. O si está así. A la salida, lo que vamos a tener es lo mismo en los tres sistemas. Esta impedancia es exactamente igual a esta impedancia. ¿Sí? Las tres son iguales. Si cambiamos el orden no pasa nada. Obviamente si ya le cambiamos la magnitud, si ya esto no son 10 microfaradios sino 50, obviamente va a cambiar. Pero si mantenemos los valores constantes va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Qué opinan? Ok, profe, entonces ahí aplica la del orden de los factores no altera el producto, profe. Esa del orden de los factores no altera el producto, también hay que tener cuidado, porque es una expresión matemática, de pronto que se vuelve un tanto cliché, un tanto muy repetitiva, pero fíjese que acá no aplica. ¿En dónde? En la resolución de esto, precisamente de esto mismo. Yo les había dicho que para resolver esto nos van a salir dos matrices. Una matriz A, que es la matriz de las corrientes. Esta es la matriz A. Y una matriz B, que es el vector independiente, que es el valor de las fuentes. Acá tenemos que sacarle la inversa a esta matriz, es decir, hacer esto y multiplicarla por B. Entonces, A a la menos 1 por B es diferente a B por A a la menos 1. No se puede hacer, vea. Si ve que acá el orden de los factores se altera el producto. Esto no se puede hacer. Por ejemplo, en el producto cruz tampoco. A por B es diferente a B por A, cuando estamos hablando del análisis de los campos. Acá en esta parte me sale un poquito del tema. Esto es solamente para aclarar el tema
del dicho ese o de la premisa que tenemos de que la orden de los factores no altera el producto. Pero quedémonos con esto acá, Ok, profe. Ok, profe, muchas para gracias. no confundirnos tanto ahí. Ok. Antes de cerrar, se manda la asistencia, profe. Gracias. Sí, señor, gracias porque después se me olvida. Presentar, copiar vínculo y compartir. Listo, entonces, vea, lo que estábamos hablando, preciso estaba ahí, vea. Fuente monofásica, trifásica, balanceada, esto se comporta como una caja, ¿sí ve? Ahí no nos importa qué haya dentro, precisamente lo que estábamos hablando. Acá está toda esa teoría de los sistemas balanceados, que los podemos analizar como cajas, sin importar cómo estén conectadas, siempre va a dar lo mismo. Listo, entonces ahí están acá los ejemplos numéricos, porfa revísenlo, acá le explican a uno así bien con plastilina, porfa, para que lo analicemos. Tomémonos un descanso entonces de 10 minutos, de 12 minutos, faltan 2 minutos para las 7, veámonos a las 7:10 y continuamos con la presentación. Gracias por la participación. Listo, profe, gracias. Gracias a ustedes. Ya les envío el nuevo link. A usted, gracias. Listo, ya les paso el nuevo link.
¿Bien o qué? Acá camellando, marica. Listo, entonces continuemos con la presentación. Voy a compartir acá nuevamente. Listo, entonces habíamos quedado acá en esta parte del método de los 3 batímetros. Entonces el método de los 3 batímetros sirve para medir la potencia sin importar si la carga está balanceada o desbalanceada, o conectada en estrella o en delta, lo que acabamos de hablar, como una caja negra ahí que no nos interesa su conexión. Dicho método es adecuado para medir la potencia en un sistema trifásico en el que el factor de potencia cambia constantemente. La potencia promedio total es la suma algebraica
de las lecturas de los 3 batímetros. Fíjese que acá siempre estamos hablando de sumas algebraicas que sabemos que son bastante sencillas. Listo, entonces vamos a observar acá el diagrama. Entonces, fíjese cómo está esta carga. Puede ser balanceado o desbalanceada o puede estar en estrella o en delta. En cualquiera de estos casos, nuestro método funciona. ¿Qué hacemos ahí entonces? Simplemente sabemos que el batímetro tiene tiene 3 bobinas de corriente y 3 bobinas de tensión. La conectamos acá en un punto común, esa bobina de tensión. Fíjese que este punto común está fuera del sistema y las bobinas de corriente en cualquiera de las fases. Importante acá, ¿qué mide el batímetro? Potencia. La potencia, los vatios. Vatios. Muy bien, potencia. Suena elemental, ¿cierto? Pero es que hay diferentes tipos de potencia. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, potencia promedio, potencia instantánea. Volvemos y hacemos la pregunta. ¿Qué tipo de potencia está midiendo el batímetro? Potencia activa, profe, de trabajo. Muy bien, potencia activa. Potencia activa. Ahorita miramos el tema del triángulo de potencia y miramos en los otros tipos de potencia para aclarar eso, pero tengamos en cuenta que vamos a medir la potencia activa, es decir, la potencia en las resistencias. Listo, entonces acá tenemos, veamos un ejemplo para ya poner en práctica eso. Entonces ahí tenemos un circuito, que como está este circuito, balanceado o desbalanceado. 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 Está balanceado. Para mí está balanceado. No sé por qué los compañeros dicen que es balanceado. Sí, está balanceado. Está balanceado porque vea cuánta diferencia de fase hay entre la fase A y la B en grados. 60. No, señor. 120. 120. 120. Está bien, está balanceado. Está balanceado. Y entre la A y la C, 120. El módulo es el mismo. Todos arrancan con 120. Y fíjese acá también la impedancia de la línea. Es la misma. Y la impedancia de las cargas. Está También. balanceado. Es un sistema balanceado. Perdón. Es un sistema balanceado. Entonces, en este sistema balanceado, simplemente acá en el ejercicio nos piden que lo montemos ahí en el simulador y lo resolvamos. Como ustedes no tienen acceso a ese simulador, entonces yo ya lo tengo acá montado para ahorrarnos un poquito de tiempo. Voy a buscarlo por acá, a ver dónde lo dejé. Creo que está acá en esto. Sí, este es. Ahí está ya montado. ¿Sí es el mismo? Sí, sí es el mismo. Entonces vamos a utilizar el método de los 2 batímetros. De los 3 batímetros, perdón. Voy a quitar esto de acá. Y voy a cerrar el circuito.
Este ejercicio ya lo hicimos hace poquito en el otro curso, en el de polifásicos. Simplemente es un récord de esto. Entonces vamos acá donde dice batímetro. Como es el método de los 3 batímetros, vamos a utilizar 3 batímetros, uno por cada línea. Entonces fíjese que acá el batímetro tiene una bobina de tensión y una bobina de corriente. ¿Cómo conectamos la bobina de tensión de corriente? Intuitivo, ¿cierto? Abrimos el sistema Una serie, profe. y lo conectamos en serie. En la vida real, ¿cómo sería? Con una pinza, ¿cierto? Parecía la pinza amperimétrica. Esto que estoy haciendo acá, en la vida real lo hacemos con la Está pinza. viendo la imagen. ¿Me confirman, porfa? Sí, se está viendo, la acabo de quitar. Sí, sí, señor. Listo, Luis, Ricardo, Silena, gracias por estar siempre ahí pendiente. Hoy estoy conectado acá desde una red de datos, entonces me avisan si tenemos alguna interrupción, listo. Ok, profe. Gracias. Y la bobina de tensión, como nos están pidiendo es en la carga, la ponemos en la carga, ¿cierto? No la ponemos antes acá de la línea. Si quisiéramos incluir la línea, también podríamos hacerlo, ¿cierto? Pero solamente nos están pidiendo la carga. Conectamos acá y conectamos acá. ¿Qué estamos haciendo? Esto de acá, ¿ver? Tal cual. Fíjese que la bobina de tensión, la parte negativa va a ir en un punto común que está fuera del sistema. ¿Sí? Este punto no está haciendo parte acá de ninguna línea. Entonces venimos y lo conectamos. Fíjese que acá ni siquiera tenemos que pensar el porqué de las cosas. Simplemente conectamos. No preguntamos por qué. Obviamente que si nosotros sabemos el porqué de las cosas, pues vamos a tener una ventaja. Listo. Simulamos. Y abrimos los 3 batímetros. Entonces batímetro 1, batímetro 2 y batímetro 3. ¿Cuánto nos daría la potencia total? Potencia total es igual a la suma algebraica de las 3 potencias. O sea, ¿cuánto? 220, profe. 729.242 multiplicado por 3 porque son iguales. Está balanceado el sistema. 2187.726. Listo, gracias. Tengamos ese número ahí. Anotémoslo por acá porque yo tengo una memoria. 2187.72. 2187.72 vatios. Esa es la potencia total. Con el método de los 3 batímetros. Ahora veamos el método de los 2 batímetros. Ahí está, más sencillo. Simplemente ponemos el batímetro en la fase A y en la fase C. La bobina de tensión la conectamos en la fase B. Podría funcionar ponerla en la A y B y el punto común en la C. Sí, ¿cierto? Daría lo mismo. Fíjese que acá hay algo importante. Estamos midiendo es potencia. Como estamos midiendo potencia, obviamos el factor de potencia, vea, que es de 0.84. ¿Este sería un factor de potencia bueno o malo? Ni bueno ni malo. Como regular, ¿cierto?
Regular, ajá. Sí. Digamos que hay unos equipos que funcionan bien con un factor de potencia ahí regularcito. Hay otros que son más exigentes. El tema también de la penalización con el distribuidor de red nos obliga a estar en 0.92, 0.93, 0.95, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo del operador. Entonces esto habría que corregir. En el curso de sistemas polifásicos hablamos de cómo se corregía y hicimos ejercicios relacionados con eso. Ya en este curso pues nos toca obviar esa parte porque estamos hablando más de la parte de motores. Que acá pues es lo mismo, nos toca aplicar toda esa teoría allá en los motores. Listo, entonces acá voy a cerrar esto, voy a detener la simulación y voy a quitar este batímetro del centro. Cierro acá el circuito, quito esta bobina de acá, cierro acá el circuito como estaba y fíjese que la bobina negativa, la parte negativa de la bobina de tensión, la debo conectar en la línea que queda sin batímetro. La bobina de corriente sigue igual. Hacemos la simulación. Fíjese que acá el factor de potencia ya es otra cosa. Por eso les decía que este método es solamente para medir potencia, porque el factor de potencia nos va a dar otra cosa. Entonces sumemos estos dos valores a ver si nos da igual. 1492. Alguien que nos haga el favor ahí rápido. 1492. 2187.773. Listo, entonces nos dio igual. Es igual al método de los dos batímetros. Simplemente pues ya sabíamos que nos iba a dar igual. Simplemente es venir a comprobar prácticamente la teoría. Prácticamente entre comillas, ¿no? Acá con el simulador. Ese es el método para medir potencia activa, que sería el parámetro más sencillo. Obviamente cuando se hace estas conexiones, lo que pone acá no es un batímetro, sino lo que pone acá que es un analizador de redes, que es la misma máquina. Es como cuando usted compra un multímetro. El multímetro viene con diferentes herramientas incluidas. Viene con el voltímetro, con el amperímetro, con el ómetro, que son los parámetros básicos de los circuitos de corriente directa. Lo mismo el analizador de redes. Él va a venir con el batímetro, con el cosenofímetro, que es el que mide acá el factor de potencia. También le va a medir el tema de los armónicos. Dependiendo de la gama de ese instrumento, él mismo le va a dar soluciones. Hay gamas de gamas, así como se compró un multímetro de 50.000 pesos o uno de 3 millones, lo mismo acá con eso. Hay algunos que son pues bastante más costosos. Listo, es en cuanto al método de medir potencia activa. Vamos a mirar, bueno, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Vamos bien? Listo, creo que sí. Listo, entonces sabemos que el análisis de potencia es uno de los factores más importantes, de los parámetros más importantes, porque estamos hablando de la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces toca tener eso bien, bien clarito. La vez pasada habíamos hablado también del valor RMS, no habíamos entrado tanto al detalle, porque precisamente lo íbamos a explicar hoy un poco más detallado. Entonces acá, como nos lo explican ahí en los libros, nos dice, la idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficiencia, perdón, la eficacia, diferente eficacia a eficiencia, ¿cierto?
de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. ¿Listo? Entonces acá hacemos el modelo de qué tan eficaz es esa fuente. Entonces la vez pasada habíamos hablado que cuando nosotros medimos allá con el multímetro, lo que estamos midiendo es el valor eficaz o el valor RMS. El valor RMS simplemente lo aplicamos para este tipo de onda. ¿Qué tipo de onda es esta? ¿Acuerda que hemos hablado de ella? ¿Coseno? Sí, señor, Sí. es coseno y tiene importancia que sea seno, porque esto aplica, este factor de raíz de 2 aplica para una onda seno o coseno. Nosotros sabemos que existen, sobre todo en el tema de las señales, en el tema del control, existen ondas triangulares, ondas diente de sierra, ondas cuadradas. Ya no aplica el raíz de 2, solamente aplica para ondas sinusoidales. ¿Listo? Entonces simplemente es tomar el valor pico y dividirlo en raíz de 2. Digamos que ahí matemáticamente no se ve tan claro. Gráficamente siempre un dibujo dice más que 1000 palabras, como decía un profesor allá en la universidad, y es un dicho viejo de todo el mundo. Tenemos acá la tensión pico, la tensión pico a pico y la tensión RMS. Habíamos hablado la clase pasada que si nosotros le sacamos el promedio a esta función, ¿cuánto nos da? 0. Entonces no es un promedio, para que no lo confundamos. Es una tensión RMS, donde al valor pico le sacamos, lo dividimos entre la raíz cuadrada de 2 y nos va a dar esto. Y eso es lo que nosotros medimos allá en nuestras herramientas. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo que hay diferentes tipos de potencia. La potencia instantánea, ¿cuál es? La potencia instantánea es la que va a depender del tiempo. La que se toma en un instante de tiempo. Exactamente. Por eso se llama instantánea, porque es en un instante particular. ¿Dónde la aplicamos? ¿Dónde se hace relevante esta potencia? Bastante importante en lo que estamos hablando nosotros en este curso, de los motores. Cuando la potencia instantánea se hace grande. Cuando está encendiendo. Exactamente. En el arranque. Exactamente, en el arranque nos va a importar este valor. En el arranque tenemos que analizar esta ecuación para calcular las protecciones, eso lo vamos a hacer, y para determinar qué tipo de arranque vamos a utilizar dependiendo de la máquina, dependiendo de la potencia de la máquina, dependiendo cuánto tiempo se demora, todo eso. Como es dependiente del tiempo, tenemos que utilizar la potencia instantánea. Esa potencia instantánea tiene dos partes. Esta primera parte, que es independiente del tiempo, ¿sí? Antes de la suma, es independiente del tiempo, ahí no hay tiempo. Cuando aparece el tiempo, en la segunda parte. Quiere decir que esta primera parte nosotros la vamos a entender como la potencia promedio. Entonces acá sí le podemos sacar el promedio a esta función, vean. ¿Cuál es el promedio de esa función? Dividirla en 2. Acá, ¿por qué sí podemos hacer eso? Porque fíjese que esta onda está por encima del eje del tiempo, no está simétrica al eje del tiempo. Acá, ¿por qué no podíamos sacarle el promedio a esto? Que como está simétrica, siempre va a dar 0. Acá, como no está simétrica, va a dar un valor diferente de 0. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. En este ejercicio lo hicimos la clase pasada para entender el concepto acá de fasor, de impedancia, de convertir esto del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ahora lo vamos a utilizar para medir esta potencia instantánea y esta potencia promedio. ¿Listo? Entonces ya como lo hicimos la vez pasada, ya no vamos a
invertir más tiempo en sacar este valor. Ustedes ya lo tienen allá en sus apuntes, los que son juiciosos y toman apuntes, los que no, pues está en la grabación. No es que no sean juiciosos, sino que tienen otra metodología, digamos, hay gente que no les gusta tomar apuntes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos este valor. Y tenemos el valor de potencia. El valor de potencia nos va a dar simplemente venir a reemplazar acá en estas ecuaciones, no hay que pensar nada. Y nos va a dar una potencia promedio de 8 vatios, y una potencia instantánea que va a depender del tiempo. Entonces, si estamos analizando los segundos iniciales de esa potencia del arranque del sistema, que en este caso es un sistema capacitivo, pues va a tener algo que nosotros llamamos los transitorios. Es algo transitorio. ¿Cuánto se demoran esos transitorios? ¿De cuántos segundos estamos hablando? 7 ciclos. Estamos hablando del orden de los milisegundos, ¿cierto? Cuando usted conecta un motor o cualquier cosa, estamos hablando de milisegundos, que nosotros como seres humanos pues somos bastante lentos para ese tiempo. Sabemos que los aparatos eléctricos responden a unos tiempos mucho más pequeños. Digamos que el tao de los elementos eléctricos es mucho más pequeño que el de los elementos mecánicos. En la mecánica se puede demorar un poquito más. Entonces ahí tenemos la potencia promedio de 8 vatios. Entonces la idea es analizar este circuito. Lo vamos a abrir acá en el simulador. Ya lo tenemos ahí para ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos a analizar un momento el circuito original. Nos dice tensión de la fuente 10 voltios con un coseno de 4t. ¿Qué tensión es esta? ¿Pico o RMS? RMS. Es pico. No, es pico, Ajá, voltaje máximo. exacto, mientras que acá en el manual o en cualquier libro o en cualquier ejercicio, si no nos dicen RMS, nosotros la vamos a tomar como pico. Es decir, que yo tengo que convertirla a RMS. ¿Por qué? Porque acá el simulador, cuando yo meto estas fuentes, me exige que la tensión sea RMS. ¿Sí la ve? RMS. Entonces yo tomo ese 10, le saco la raíz de 2, perdón, lo divido entre la raíz cuadrada de 2 y me da 7.07 voltios. ¿Qué otro valor me está exigiendo ahí el simulador? La frecuencia. ¿Dónde está la frecuencia acá? ¿Esto es la frecuencia? ¿4 Hz? No, ¿cierto? Ese es Esto, el tiempo. no, señor, eso tampoco es el tiempo, eso es la velocidad angular. Velocidad angular. Entonces, sí, por eso es que nosotros molestamos acá con esos ejercicios que uno dice, ¿para qué? Por ejemplo, para esto, para utilizar un simulador como estos. Que esto es lo que se encontraría usted allá a nivel industrial. Lenguajes de este tipo. Entonces, omega es igual a 2πf. ¿Qué me interesa? F, ¿cierto? Entonces, F es igual a omega sobre 2pi. Es decir, que omega es 4 sobre 2pi. Esto nos da 2 sobre pi. Entonces yo ahí hice la tarea y eso me da 0.63 para que alguien nos confirme rápidamente. Y la fase la dejamos en 0. Porque como es un sistema monofásico no nos va a importar si ponemos 0 o 120 o menos 120, no importa.
La resistencia, 5 ohmios, no tiene más misterio. Y la capacitancia, 0.1 faradios. Tal cual como nos dice acá el ejercicio. Solamente teníamos que hallar los valores para la fuente, para que todo sea coherente. Vamos acá donde dice análisis transitorio. Vamos y analizamos las salidas. Yo puse acá la potencia en el capacitor y la potencia en la resistencia. Vamos a remover un momento esta, vamos a analizar la del capacitor. Esa es la del capacitor. Entonces nos devolvemos a la teoría. Potencia promedio en el capacitor va a ser dividir esa en 2. ¿Cuánto nos da? Dividámosla en 2. Fíjese acá el transitorio. No lo tenemos en cuenta porque como estamos analizando la promedio, no la instantánea. En la instantánea sí nos importaría, vean. Hay un fenómeno acá, vean. En un instante de tiempo. Pero necesitamos es la potencia activa. Y es la del capacitor. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto vale este eje? Promedio sería 0. 0. ¿Es coherente con esto que estamos hablando acá? Que la potencia promedio sea 0. 0.1, sí, profe. Sí, profe. Porque es coherente. O sea, que es aproximadamente 0, o 0 es porque es simétrica la onda, entonces Sí, por eso es 0. es simétrica. Es Tanto simétrica. positivo como negativamente, ¿no? Es simétrica. La pregunta es la respuesta que esperaríamos en este circuito. Que si yo vengo y mido la potencia activa en un capacitor, la potencia promedio me dé 0. ¿Tiene eso coherencia? No, señor. No, Edwin, ¿por qué? Porque luego nunca no me hace nada. Pregunta, ¿está midiendo potencia activa nomás, sí? Sí, señor. Sí, estamos midiendo la potencia activa. No se tiene en cuenta la reactiva. No, solamente la activa. Vea, ahí está en vatios. Solamente la activa. Yo ya alcanzo a observar, profe, 0.5 porque no alcanzas a subir al 6. Me confirma si estoy equivocado, por favor. No, estamos asumiendo que es totalmente simétrica, vea. Que arriba da 4. Esto lo estamos despreciando porque es la instantánea. Y arriba da menos 4. 4 y menos 4. Ya estamos solamente analizando ya en el estado estable, se llama eso. O sea, sí es lógico, profe, porque, o sea, mientras está trabajando en estado estable, no hay ninguna variación, entonces el promedio va a ser 0 siempre. No hay ninguna variación en donde... Sería correcto, En la onda le muestra la potencia según está trabajando el equipo, el motor. Entonces, como está trabajando estable, mantiene su... Sería correcto, profe, pensar que una vez... no sé, su RPM, sus revoluciones, su potencia. Entonces, al sacarle el promedio va a ser 0. Profe, ¿sería correcto pensar que cuando el capacitor se cargue ya no haya consumo? Sí, tiene que ver con eso, Gonzalo. Ok, profe. Entonces vamos a analizar. Vamos a cerrar este momento.
y vamos a analizar la potencia en la resistencia. Voy a quitar un momento esta y la vamos a poner la de la resistencia. Esta es la de la resistencia. Entonces digamos cuánto es el valor promedio de esa función. Ocho. Ya claramente no es 0, ¿cierto? Porque está por encima del eje. 8. Nos da 8. Es decir, esto de acá, este 8 vatios. Quiere decir entonces que cuando nosotros medimos potencia activa, es ilógico medirla en un inductor o en un capacitor. La promedio. La instantánea sí, pero la promedio siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque el capacitor se carga en un ciclo y en el siguiente ciclo entrega esa potencia. Carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Si yo saco el promedio, pues nos va a dar 0, porque todo lo que carga lo descarga. Lo mismo la bobina. Mientras que la resistencia sí convierte esa energía en ¿qué? Esos 8 vatios, ¿qué son? En calor Eso es o... Sí, en temperatura. calor. Eso es temperatura, eso es calor. ¿Sí? Entonces es totalmente coherente lo que nos está diciendo acá el simulador. Entonces voy a cerrar esto y voy a poner ambas potencias. Entonces la potencia resistiva, perdón, la potencia en la resistencia, la potencia en el capacitor y la potencia de la fuente. Se nos olvidó analizar eso. Antes de mirar esto, veamos la de la fuente. Solita. ¿Cuál es la potencia promedio? Ahí se ve mejor. Esa está más bonita esta gráfica. Para que la analicemos. Está hacia abajo, ¿cierto? O sea, la potencia activa es negativa. ¿De cuánto? De -8. Es decir, que la fuente está entregando. Como la fuente es un elemento activo, entrega potencia. La resistencia es un elemento pasivo, recibe la potencia. ¿El capacitor es activo o pasivo? Ambos, profe, porque recibe y entrega. Activo. Podría uno pensar que es activo o puede pensar que es pasivo porque tiene ambas funciones. Si usted va y mira la teoría de los libros, nos dice que es un elemento pasivo porque él tampoco de cero puede generar energía, por esa razón. Vamos a poner ahora todas las potencias ya sobrepuestas ahí. Ahí están. Entonces, cuando la fuente entrega, la resistencia recibe. Fuente entrega, resistencia recibe. Y el capacitor entrega y recibe. Entrega y recibe. Más claro para dónde. O sea que el capacitor es como un regulador ahí. No, porque un regulador es otra cosa. Un regulador de tensión tiene otra función. No podemos confundir esos términos, porque como son tantos términos en la electricidad, se no puede decir que un capacitor es un regulador. No, pues digo que se comporta de manera pues promedia entre las dos. Carga y descarga. Carga y descarga. Carga y descarga. Allí, profe, está representada la fuente
como el color azulito, ¿cierto? Y la resistencia a color rojo en negativo, profe, sí. ¿Cuál es la de la fuente? La roja. La roja. ¿Por qué? Porque es negativa. ¿Por qué? Porque está entregando potencia. La azul es la contraparte de la roja, es la de la resistencia, que es la que consume toda la potencia activa. Y la verde es la del capacitor, que no consume potencia activa. Pero si usted es analítico y si usted analiza estos gráficos, por eso hicimos la vez pasada el ejercicio del osciloscopio, vea que acá esto es un osciloscopio. Usted tiene que darse cuenta que hay un desfase entre el azul y la verde, que están desfasadas. ¿Qué quiere decir ese desfase? Ya lo que tiene que ver ya no es de la potencia activa, sino ya el tema del factor de potencia. Que eso ya La lo... función del capacitor ahí sería entonces, Señor, la función del capacitor ahí sería, ¿cuál sería la función acá en este ejercicio? ¿Qué está haciendo ahí ese capacitor? Corre- Nada, ¿cierto? corrigiendo el factor de nada. Nada. ¿No? ¿Por cuál factor de potencia si no hay bobinas? Estos ejemplos, ¿para qué los diseña uno? ¿O para qué los diseñan los que escriben estos libros? Para que entendamos los conceptos básicos, para que entendamos, analicemos lo pequeño, y usted sabe que en lo pequeño usted entiende mejor. Ya después cuando usted analice un circuito más elaborado, ya usted entiende qué es lo que está haciendo el capacitor acá. El capacitor en esta función no está haciendo nada. Simplemente es un circuito RC, muy básico, el circuito RC más sencillo del mundo. Tan sencillo que podemos entender conceptos básicos de qué es un sistema activo, un sistema pasivo, el desfase, ¿sí ve? Ya cuando usted analice circuitos más complejos, como por ejemplo el que analizamos ahorita, este de acá, usted ya tiene herramientas para decir, esto me está generando un desfase, le voy a conectar ahora sí un capacitor acá en paralelo. ¿Para qué? Para corregir el factor de potencia. Eso lo hicimos la semana antepasada con algunos de ustedes, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la idea entonces? Esta primera parte del curso es refrescar todos los conocimientos. Ya cuando hablemos un poco más de del motor, que es lo que nos interesa, ya va a ser mucho más sencillo. Cuando digamos factor de potencia, ya sabemos qué es. La potencia activa, ya sabemos qué es. ¿Para qué sirve el capacitor conectado al motor? Ya sabemos para qué. Ya la segunda parte va a ser más sencilla, más bonita, porque solamente es venir a conectar y leer unos manuales. Digamos, estamos en la parte más densa, que es entender los principios teóricos. Listo. Eh, Gracias por la participación de hoy. Como siempre, la mayoría de ustedes bastante activos. Gracias a sus preguntas, pues podemos acá redondear más las ideas. Eso pues yo siempre lo destaco. Eh, y nada, ya este fin de semana es largo. El lunes es festivo. Entonces aprovechenlo y descansen. Nos vemos el martes a la misma hora, a las 6. Profe, igualmente feliz fin de gracias, semana. profesor. Listo, Santiago. Gracias, profe. Feliz fin de semana, profe, y a todos. Hasta mañana. A ustedes. Gracias, profe. Saludos, compañeros. Feliz fin de semana para todos. Mañana feliz fin de semana, profe. Que Para descansen. todos, compañeros. Gracias por la participación. Bueno, Hasta profe. luego. Señor. Chao. Silena. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que Listo, descanse. Gonzalo. Gracias por la participación.
Ok, profe, gracias a usted. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Listo, José David, gracias. Gracias, profe. Listo, César. Muchas Gracias. gracias, profe. Feliz noche, feliz fin Listo, de semana. James. Nos vemos, que descanse. Profe, muchas gracias. Listo, Dani, que descanse.